Ya. Muy buenos días, estimados auditores de la Radio Portales, nuevamente en el programa Reviviendo la Historia junto a Patricio Herrera, que espero que estemos efectivamente reviviendo la historia. Ese es lo que nosotros nos propusimos en su oportunidad y que a medida que vamos avanzando en el programa hemos seguido entregando informaciones, datos importantes, pero no vamos a lograr revivir la historia si no tenemos la capacidad de ustedes de poder sumar adherentes, a sumar que crezca la audiencia. Eso es lo que más nos siga manteniéndose en el tiempo. Hola Jorge, hola estimados oyentes. Es un verdadero placer nuevamente juntarnos con ustedes para continuar navegar por nuestra hermosa historia de Chile. Y quisiera comentarles que cada vez que preparamos la grabación que vamos a hacer, por lo menos por mi parte, aprendo cosas nuevas y cosas simpáticas que uno se encuentra en la historia. Así es que vamos a tratar de que ese deseo de mi querido almirante se haga realidad, pues, que logremos ese chispazo que muestre nuestra historia, que podamos ser capaces nosotros de señalar aquellos pasajes, aquellos hechos, aquellos hombres, mujeres que construyeron este hermoso país y ponerlo en contacto con ustedes. ¿Qué te parece, Jorge? Exactamente. Fíjate que, bueno, estos programas, así como todos los medios que existen actualmente para poder transmitir la historia, igual no van a poder reemplazar toda la cantidad, el contenido que existe en los libros. Fíjate que en la medida que sigo releyendo los libros de historia, me encuentro con una cantidad de información tremendamente importante. Por eso que yo creo que son sistemas complementarios, ¿ah? Todo lo que podamos hacer de podcast, todo lo que podamos hacer de videos y con toda la ayuda, digamos, multimedia que hay en este momento, va a ser una buena forma de poder atacar, pero que no va a reemplazar completamente todo lo que se dice en los libros. Y eso es tremendamente importante porque yo les quiero decir, fíjense que yo tengo este libro que lo quiero mostrar acá, este de Carlos López Urrutia. Don Carlos López fue académico nuestro y tuve la oportunidad de conocerlos cuando trabajé en la Guardia Jefe de la Armada, porque después hizo un compendio, digamos, y sacó un libro en inglés, me acuerdo. Pero creo, digamos, que la síntesis que se hace de la historia naval es tremendamente importante, así como este otro libro que también está acá, que es de Carlos Novoa de la Fuente. Libros que son utilizados hasta el día de hoy como fuente bibliográfica para poder explicar la historia naval. Y bueno, y por supuesto, lo tengo, digamos, en alguna caja, el de Fuensalida Bae, porque esos son varios tomos, ¿ah? Pero Claro. eso, yo diría que con esos tres, más lo que puedan ir cada uno de nuestros auditores escuchando, pueden ir entrelazando una cosa con otra. ¿Sí? Y creo que nosotros hemos ido respetando una línea del tiempo que yo creo que ha sido, digamos, entregada justamente para poder mantener un hilo y vayan ustedes mismos después buscando, digamos, mayores antecedentes. Ojalá de esa actividad salgan preguntas o salgan aportes que ustedes pueden hacernos a nosotros. No hay nada más entretenido para uno cuando hace un programa en un medio de comunicación como este, que es tan masivo, tan gigantesco para nosotros, que estamos acostumbrados a conferenciar frente a 40, 70 o 100 personas. De repente que a uno le digan, oye, escucharon 14.000 personas. Es impresionante. Entonces, que de esas personas surja la inquietud de revisar estos libros que muestra Jorge y otros, porque hay muchos más, y encontrar algún detalle, encontrar algo interesante, algo incluso divertido. Como hoy día que les traigo por lo menos un par de cosas que ustedes van a decir, oh, y claro, porque uno las encuentra en los libros, pero hay que darse el tiempo, hay que tener ese cariño por hojear los libros. Y bueno, lo que dice Jorge es tan importante y tan real. Creo que a muchos los que están escuchando aquí les va a hacer sentido. Y cuando uno lee un libro, no solo lo lee, lo respira, porque los libros tienen aroma, aroma a historia, aroma antiguo, y eso es irreemplazable, no se reemplaza con videos, películas, documentales,
sino que es el libro, porque el libro ocupa nuestra imaginación. Entonces el libro nos permite leer, pero nosotros al ir leyendo, nuestro cerebro va construyendo imágenes y eso es irreemplazable porque esas imágenes son personales. A uno le pueden decir, mira, piensa en un elefante y tú vas a pensar en un tipo de elefante y yo voy a pensar en otro, porque el concepto es exactamente eso, es una idea encerrada en una palabra, pero al pasar esa palabra por la imaginación humana, se produce la magia de la lectura creativa, la lectura comprensiva, la lectura... Y así hay que leer la historia de cualquier país para encantarse, para sentirse cautivo de esos relatos. Y entrando en esa historia, entrando en esas personas, en qué pensaban, en qué sentían, cuáles eran sus objetivos de vida. Uno empieza a admirarlos y muchas veces encuentra modelos a cuales incluso seguir. Así es la Totalmente cosa. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, bueno, retomando un poco lo que habíamos conversado la última vez, cerramos el tiempo de la anexión de Chiloé y habíamos comentado que lamentablemente terminó ese periodo y se disolvió la escuadra. La escuadra quedó reducida solamente a un solo buque, que fue el Bergantín Aquiles. Así que quiero aprovechar de mencionar que a propósito del Bergantín Aquiles, ese buque fue producto de la hazaña que hizo Pedro Angulo cuando en 1825 él fue repatriado, fue llevado, digamos, a, desde Perú en estos buques españoles hacia la zona de Filipinas, y a la altura de Guam, él se toma este buque, se produce una sublevación, digamos, con la gente que estaba a bordo, que quedaban detenidos, y se lo toma completamente, entonces, y se lo trae a Chile, y en Chile logra ofrecerlo al servicio de la patria para que participe directamente en las campañas que vamos a hacer Chiloé. Ahora, este no es un buque menor, tiene 20 cañones y formaba, digamos, una buena fuerza que fue lo que inició la reconstrucción de nuestra marina a contar el surgimiento de esta otra figura, digamos, que vamos a conversar el día de hoy, que es Diego Portales. ¿Y por qué? Porque Diego Portales, cuando asume José Joaquín Prieto como presidente de la República para el inicio de los periodos de los decenios, él tiene en mente que ningún país va a poder lograr crecimiento, desarrollo, si no tiene una fuerza militar y naval que proteja esos intereses. Y de hecho se preocupa inmediatamente, él compra una goleta que la bautiza Colo Colo, posteriormente también compra una corbeta, digamos, que la denomina Valparaíso, y parte nuevamente rearmando, digamos, esta fuerza. Además que él tenía claro, fue el primero en darse cuenta de las eh, forma como el mariscal de Santa Cruz en Bolivia está aglutinando fuerzas para poder hacer la guerra no solamente a Chile y a Argentina. Así que yo creo, digamos, que es importante destacar la figura de Portales, porque Portales, al margen, digamos, de lo que fue importante para la Marina, fue también importante para poder generar todo el sentido republicano y la grado de eh, tranquilidad, de consistencia de los gobiernos para poder comenzar a caminar como un Estado más independiente. Ahora, hay que pensar de que entre en 1826 y 1830 se produce el periodo que muchos le llaman periodo de la anarquía o de ensayos constitucionales, y vino recién con la constitución de 1833 a generarse, digamos, la robustez necesaria para que justamente los gobiernos pudieran mantenerse por un tiempo bastante mayor que lo que se había producido anteriormente. Patricio. Mira, yo quiero ir conversando de Portales de niño. Es uno de 22 hermanos, 22 hermanos, Increíble, hijos de la hace misma, hijos de la misma madre y del mismo padre. 22. Entonces uno dice, claro, las familias eran grandes, pero 22 llama la atención, llama la atención. Varios de ellos fueron militares, fueron políticos, alcanzaron cierta notoriedad, nunca tanto como la de este ministro.
era de un genio muy especial, Portugués, muy especial. Está estudiando en el Instituto Nacional y decide retirarse. No le pide permiso a nadie, se retira. Ah, bueno, no quiero estudiar más y se va a la casa. Ellos vivían en La Moneda con su familia. Ahí vivían porque el padre era el encargado de la emisión de moneda en Chile. Así que se va a la casa de su padre y allí comienza a desarrollar sus inquietudes La casa comerciales. de la moneda. Claro, claro. Y empieza a desarrollar inquietudes comerciales, pero y a una edad bien temprana, pero no una actividad comercial como muchos de nosotros que hemos sido, ¿cómo se llama?, emprendedores cuando chicos y hicimos este negocio. No, una empresa internacional chileno-peruana, chileno-peruana, con un socio que tenía de apellido Sea, Perú. Sí. Y de ahí él participa de algo que se llama el estanco. Entonces es un tipo de personalidad muy, muy especial, muy alegre, muy bueno para las fiestas, muy bueno para bailar. Bailaba muy bien, él tocaba la guitarra, cantaba. Hay un momento que le ofrecen la presidencia de Chile y dice, si por ser presidente de Chile me voy a perder una buena cueca en una chingana, guárdense su cargo de presidente en cualquier... No quiero. Y él siempre gobernó desde la sombra, gobernó desde atrás. Hay un presidente y él llegó a ser triministro. Yo creo que ya lo vamos a ver enseguida con Jorge. Pero era un poco para que ustedes se hicieran una idea de este personaje. Son geniales, son personas geniales, no son personas normales. Y como todo genio, también tienen defectos notorios. Su carácter era uno de sus defectos. Tenía un carácter muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Estaba totalmente convencido de que en un pueblo como estos, y cuando se refiere a Chile, se refiere a estos pueblos, a todos los americanos, dice, estos pueblos no pueden darse el lujo de la libertad. Una libertad sin orden, estos pueblos no llegan a ninguna parte. Y así era. Chile estaba ordenado, mientras todo el resto era un desorden, era caer en caudillismo, revoluciones, tomas de... Chile no estaba en forma y el resto del barrio latinoamericano era un caos. Por eso dicen que por eso nos dijeron los ingleses de América, porque éramos un país ordenado, un país con cual confiar, con cual comerciar, similares a Inglaterra allá en Europa. No porque fuéramos rudos de ojos azules, porque nunca lo hemos sido, sino por eso, porque era un pueblo ordenado que respetaba sus instituciones nacientes, nacientes. Significa que no hubo también revueltas y revoluciones y azonadas, etcétera. Pero había una constitución, la gran constitución del 33 que va a durar prácticamente casi 100 años. No, y fíjate que él, cuando parte el gobierno de José Joaquín Prieto, eh, todavía habían dos grandes bandos. Estaban los conservadores, digamos, que eran convencidos de que el poder tenía que ser tomado con bastante más autoridad, pero estaban los liberales, estaban los liberales. Entonces, fíjate que Ramón Freire, después de que le entrega el poder a Blanco Encalada, después de que se producen sucesivos gobiernos, vuelve a tomar el control en 1827, pero después se lo deja a Francisco Antonio Pinto y parte en otros gobiernos. Pero él, Freire, se va a contagiar completamente por la causa liberal. ¿Ah? Los liberales de los pipiolos, mientras que Portales se banderiza, digamos, por el lado de Prieto, con los conservadores, que era el partido político de los pelucones. Fíjate que esta división va a tener fuerza porque cuando se inicia la guerra contra la Confederación, Freire, que estaba en Perú, vuelve a tomar la idea de tomarse el poder. Eso fíjate que es poco conocido. Cuando parten las primeras hostilidades, él ve la oportunidad y se desplaza hacia la zona de Chiloé con un navío, digamos, con una embarcación, donde lamentablemente no logra su propósito. ¿Cómo se llama? Es tomado prisionero, pero finalmente eh, el
tiempo que le tocó participar, aportar, y fue un tiempo, digamos, que todavía la sociedad estaba dividida. Y él, al llevar, porque fue Chile que le declaró la guerra a la Confederación Pro-Boliviana, pero no tenía, digamos, la aceptación completa. Había gente que no estaba de acuerdo con eso. Y eso le costó la vida. ¿Ah? Exactamente. Se supone que la vida de Portales termina por un complot Mm. que habría nacido en Bolivia, desde la mente del mariscal Santa Cruz, que era el jefe de la Confederación, que se tornaba muy poderosa. Pero también, pero también ese hecho hizo que el gobierno chileno decidiera de una vez destruir la Confederación. Y ahí tenemos una página bastante triste, porque el gobierno envía a Blanco Encalada con el ejército llamado Restaurador. Entra por el sur de Perú, se enfrenta a Santa Cruz y en Paucarpata, Santa Cruz sitia las fuerzas de Blanco con superioridad notable de fuerzas y se pudo haber producido una masacre gigante donde eh, Santa Cruz hubiese aniquilado a las fuerzas de Blanco Alcalá, pero en función de conversaciones y condiciones, se permitió al ejército restaurador volver a Chile después de haber firmado un tratado de paz. Ese tratado de paz acá en Chile cayó pésimo, desde el pueblo hasta el gobierno, porque todos se dieron cuenta de que no había sido un tratado como tal. De partida, Bulnes no tenía la autoridad, perdón, Blanco Encalada no tenía la autoridad Mm. para firmar ese tratado porque él era el jefe del ejército, pero no presidente de la República. Así que fue inmediatamente ese tratado fue anulado y desconocido por Chile. Y ahí el presidente manda a Bulnes de vuelta nuevamente a enfrentarse con Santa Cruz. Y bueno, Bulnes, a diferencia de Blanco, tiene mejor suerte. Y finalmente en la batalla de Yungay, donde nace el himno de Yungay, que es reconocido como el segundo himno de Chile, segunda canción nacional, el himno de Yungay. Nosotros de El día del pequeños roto hemos chileno. aprendido. Y además el Día del Roto chileno, exactamente, donde se reconoce a nuestros soldados Sí. el esfuerzo tremendo realizado, porque tuvieron que hacer un esfuerzo gigantesco. No fue fácil, no fue fácil. Fíjate que, Y tú dices, fíjate que uno puede sacar una enseñanza. Bueno, Blanco tuvo una extensa vida, pero como todas las personas, tuvo este momento triste en realidad. Y, y bueno, y eso te indica, digamos, que todos los personajes al final tienen luces y sombras. Pero a él lo sometieron a juicio, definitivamente fue absuelto y permitió que a futuro pudiera ocupar cargos importantes, como intendente de Valparaíso, o embajador en Francia, ¿no es cierto? Comandante general de Marina nuevamente. Pero hay que reconocer que en realidad, bueno, esto es parte de la naturaleza humana, donde de repente tú estás lleno de gloria, ocupas los más altos cargos y de repente, digamos, te ves sometido a situaciones en las cuales, bueno, él tuvo que tomar una decisión. Cuando tú se enfrentó, digamos, y tuvo que firmar ese tratado, la verdad que lo hizo con el ánimo de poder defender las fuerzas chilenas. Pero efectivamente fue completamente desautorizado, tal como lo dices tú. Y bueno, significó, digamos, un fracaso. Eso lo llevó, digamos, a estar un par de años ausente de toda la vida pública. Pero bueno, emergió posteriormente con todos estos cargos y tuvo bastante participación, hasta político, digamos, siendo senador. Pero bueno, eso hay que entender, digamos, la verdad, la vida es así. Algunos, digamos, tienen sus momentos en los cuales la suerte y la historia no los ha favorecido mayormente. Patricio. bueno, después Tales es nombrado triministro por el presidente, ministro de Interior, Relaciones Exteriores y de Guerra y Marina. Un ministro tremendamente poderoso. ¿Y qué es lo primero que hace? Hace una purga en el ejército.
da de baja a Freire, lo da de baja de inmediato, no acepta nadie que pueda hacer oposición al presidente de la República. Instituye el orden, pero lo lleva, algunos historiadores dicen que lo lleva a un punto de exageración, porque instaura unos tribunales populares, perdón, tribunales de justicia ambulantes. Entonces, si una persona la sorprendían cometiendo un delito, ese tribunal lo juzgaba y podía fusilar ahí mismo, sin dar ninguna explicación. Entonces, se critica de que habría sido un gobierno prácticamente dictatorial. ¿Se fijan? Porque, porque el pensamiento de Portales, hay otra carta donde dice, al pueblo, garrote y zanahoria, garrote y zanahoria. Y lo otro que dice, la Constitución es una señora que hay que violarla cuantas veces sea necesario, si es para resguardar el orden del pueblo, del país. Entonces, se fijan ustedes que son conceptos que si los dijera un político hoy día que en Chile, no sé, pues lo considerarían, no sé de cuán, ultra de lo que sea, porque sí tuvo que nacer el país, porque, porque la cultura, el entorno cultural y político naciente no permitía algo mejor que eso. Y como decíamos hace un rato, y gracias a eso Chile fue avanzando a zancadas, cuando el resto iba solamente caminando. Chile avanzaba a zancadas, pero fue por el genio de este hombre. Piensa que es tan importante lo que generó Portales. Portales es asesinado en 1837 y la victoria final. Los dos hechos más importantes de la guerra contra la Confederación Preboliviana se producen en inicio de 1839 con el combate de Casma y posteriormente después con la batalla de Yungay. O sea, son prácticamente 2 años después. Pero lo que él había construido generó la, la fuerza necesaria para que ese tipo de organización lograra esos éxitos. Eh, Fíjate que dentro de las figuras destacadas, Chile aparece Roberto Simpson, que tenía, digamos, el bando de la segunda agrupación, pues la primera la tenía García del Postigo, y, y él logra, bueno, aparte, fíjate que entre 1837 y 1839 la escuadra se ve aumentada por capturas que se produjeron. ¿Ah? Eso era algo importante porque el tamaño, digamos, de la escuadra tenía que crecer. Y además, eh, la Confederación Peruviana no tenía la adhesión completa a los peruanos. Había muchos peruanos, digamos, que no estaban, no se sumaron. Hay peruanos que se sumaron a la causa chilena y apoyaron, digamos, con algunos, con algunas embarcaciones importantes. Así que en ese sentido, antes fue la corbeta Libertad, que sirvió, digamos, como buque insignia dentro de los desplazamientos al norte. Pero ya traían una viada, digamos, política, una viada de organización que permitió todo esto que se desenvolviera a favor de Chile esta guerra. Y eso es gracias, digamos, a la mentalidad y a la forma de procesarle. Fíjate que es bueno también mencionarle a nuestros oyentes que este periodo de Portales y sucesores después de presidente se llamó el periodo de los decenios, pero Mm. no era porque el tiempo de duración del gobierno fuera 10 años, no, duraba 5 No, años. era reelecto al cabo de los 5, sí. Y al cabo de los Sí. 5 años había que votar nuevamente. Ahora, hay que también decir que la cantidad de candidatos a veces era bastante limitado, pero había que refrendar al presidente en su gestión para que continuara 5 años más. Y lo encuentro muy interesante porque hoy día tenemos 4 años que a veces se hacen poco, porque para lograr cambios que el país necesita, de pronto 4 años es escaso. Entonces, es interesante ver cómo se organizó Chile. Ustedes saben que después llegamos a tener periodos fijos de 6 años, sin reelección. Pero luego bajamos nuevamente y uno como que echa de menos que un presidente que tenga una mirada de estadista pueda desarrollar un programa realmente útil al país en todas sus necesidades para corregir, para hacer las enmiendas necesarias en aquellas cosas que no están dando resultados. 4 años es como comenzar algo y no poder concluirlo.
Pero en fin, Oye, y a propósito, eh, justamente la figura que se alza como el gran vencedor en esta guerra contra la Confederación Perú-Boliviana es el general, el exactamente, éxito de la batalla de Yungay. Y justo se produce con el fin del periodo del general Prieto. Por lo tanto, él se presenta, ¿no es cierto? Y es electo presidente de la República por 10 años más. Y 10 años más en los cuales vienen, pero notorios desarrollos en el país. Quizás el más importante, a mi juicio, desde el punto de vista marítimo y naval, es el que se produce en 1843 con la toma de posesión del estrecho, claro. donde Manuel Bulnes había tenido bastante correspondencia con Bernardo Higgins, quien nunca perdió el interés por el desarrollo de nuestra patria y que siempre le decía que teníamos que extender nuestra soberanía hacia la zona sur. De hecho, Bulnes hizo todo lo posible para que, y lamentablemente por la enfermedad y posteriormente por la muerte, nunca se pudo cumplir. Pero Bulnes lo tenía perfectamente claro de que eso era una de las primeras cosas. De hecho, esto se produce en 1843, pero la organización viene de antes. Él asume como presidente y nombra inmediatamente, digamos, intendente de Chiloé a Domingos Piñeira, que era un personaje, era un contador de marina, que inmediatamente piensa de qué manera poder alcanzar esa zona y, bueno, determina, digamos, que había que construir una embarcación, la que fue la goleta Ancud, que se hizo completamente con madera chilota. Él busca, digamos, la mejor conducción y logra dársela al capitán de puerto, Juan Guillermo, que estaba allá en Chiloé. Y bueno, y la tripulación completa de más de 20 personas, digamos, los chilotes, que es un viaje. Fíjate que me tocó el año pasado presentar el libro que hizo nuestro distinguido académico Javier Vargas respecto de esta goleta y su desplazamiento hasta tomar posesión del estrecho. Creo, digamos, que esta conexión que hay entre fines de 1830 y tanto y inicios de 1840 permite, digamos, dar la continuidad necesaria para ir logrando avances concretos en nuestra historia naval. Hay cosas interesantes en la vida de Bulnes, como por ejemplo que su primera educación la recibió en su casa, cosa que no era poco común. Pero a los 12 años, y aquí me cuadra un poco con Prat, que a los 10 años, Grau, a los 11 o 10 11 por ahí, Bulnes a los 11 años, su padre lo lleva y lo enrola en el batallón de infantería de línea de España. Su padre era eh, español. De hecho, Bulnes nace en la provincia de Chile, Imperio Español, así dice su acta de nacimiento. Así que todos ellos eran españoles. Entonces, a los 12 años él ya comienza a recibir instrucción militar. Cariñosamente lo apodaban el negro o el mulato, que era moreno. Eh, También Bulnes es un hombre extraordinario. Y hay una cosa que quiero comentarles, que es increíble. O sea, uno dice, no, no, no puede ser, pero así fue. Cuando se están enfrentando las fuerzas patriotas con las fuerzas realistas, Bulnes sabe que su padre está entre las fuerzas realistas y simplemente, y ustedes dirán, esto no es creíble, pero simplemente va a hablar con su padre y ambos se trenzan en una discusión fuerte de por qué tenían que pelear por los españoles, plantea su padre, y él por su lado decía por qué tenían que luchar por los patriotas. Y finalmente no se logró una decisión de ambos, y el hijo se devuelve y combaten, y el combate no logra establecer un ganador. Posteriormente su padre viaja a Perú y ahí fallece, pero se produjo ese enfrentamiento entre padre e hijo. Sí, nos están avisando que se nos está acabando el programa, así que vamos a dejar Ya, el preámbulo del próximo, ¿ah? Para que todos correcto. estén conectados. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Un gran Adiós. abrazo para todos, un gran abrazo Muchas para todos gracias. y viva Chile, viva Chile. Adiós.